Dice que Pedro escuchó cantar el gallo e inmediatamente allá donde estaba camuflado en el patio junto a todas las demás personas, dice que volteó a mirar a Jesús y se encontró con la mirada franca de Jesús y recordó la palabra que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, ¿le habrá negado? 3. ¿Sí? Y dice la Escritura, y saliendo fuera, Pedro, hablando de Pedro, dice que Pedro salió corriendo, llorando, desesperado, y cuando se ubicó, estaba en el huerto de los olivos, donde ellos solían reunirse, y estaba llorando, destrozado por dentro, de ver que le había fallado al maestro, de ver que ese amor y esa lealtad que le había jurado al maestro no había podido cumplirla. Pero también dice la palabra del Señor, de que en ese momento vació su alma de gladiador y de fuerte y se convirtió al Señor. Es decir, que Pedro había estado con el Señor, con Jesús, 3 años y medio en promedio, y no estaba convertido. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Podemos llevar no sé cuántos años en la iglesia. Yo voy por 30 años más o menos, con subidas y bajadas, porque esto no es lineal. Y podemos estar en la iglesia y no estar convertidos. De hecho, la sierva del Señor dice que muchas de las personas que estamos en la iglesia estamos convencidos, pero que hay muchos que no estamos convertidos. Yo creo que está hablando de por lo menos de otra persona que no, pero que yo tengo presente no había, ¿cierto? Pero eso dice la palabra profética o no han escuchado la cita. ¿Sí? ¿Es posible o es imposible? O una vez salvo para siempre. Es una filosofía de algunos hermanos nuestros protestantes que dicen una vez salvo para siempre. Entonces cuando usted se bautiza, como que ya sus pecados son perdonados, se produce un nuevo nacimiento, amén, si eso se logra, porque es el objetivo. Pero además de ello, la palabra no dice que usted desde ahí va a ser salvo para siempre y que todo lo que haga de ahí en adelante, si se llegase a equivocar, no importa, usted ya se bautizó y ya es salvo. Entonces la palabra del Señor fuera necias cuando la Biblia señala, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sería necesario, ¿cierto? Ahora, mire el comentario que hace la sierva del Señor de estos versos, sobre todo de Mateo 26, que es la misma historia, los versos 31 al 26 al 31. Dice: el arrogante continúa apoyándose en una supuesta fuerza. Es un subtítulo que tiene ahí, un comentario de la sierva del Señor. El mensaje selecto, página 115 del año 1902. Y dice: muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando con arrogancia declaró que no negaría a su Señor. Y debido a esa arrogancia son fácil víctimas de las trampas de Satanás. Los que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos mismos, y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias que Dios nos da, pronto caeremos. Cristo no evitará las heridas del que entra espontáneamente en el terreno del enemigo. Él permite que el arrogante, el que actúa como si supiera más que su Señor, siga adelante con su supuesta fuerza. Después viene el sufrimiento de una
que no está hablando de la muerte física, porque todo el que vive ha de morir, sino que nos está hablando de la muerte espiritual. Y hablar de la muerte espiritual implica hablar de la salvación, porque aquí vino Cristo Jesús a este mundo. ¿Por qué le pusieron por nombre Jesús? Y no le pusieron Juan, le pusieron Melquisedec, le pusieron Pedro incluso, o Bersabás. ¿Por qué le pusieron por nombre Jesús? ¿Qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Ya hemos visto la connotación de los nombres en la lección de escuela sabática y cómo el nombre en el antiguo Israel, sobre todo, ¿cierto?, estaba dado en el contexto del carácter de una persona y del contexto o de las circunstancias que rodeaban su experiencia de nacimiento. Por eso Jacob se llamó ahora Israel, porque ya siendo un adulto, pero peleó con el ángel de Jehová y venció. Nosotros sabemos el juego de palabras, ¿cierto? Y la metáfora, que a Dios nadie lo puede vencer. Pero el esfuerzo que realizó Israel, la fe, la constancia, esa determinación, permite que la Biblia declare que peleó con Dios y venció. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Porque si está muy confuso, lo explicamos mejor y no avanzamos demasiado. ¿Sí? Ok. Entonces, en el libro del Deseado de todas las gentes hay una declaración muy interesante que dice, comentando este evento de Mateo 26, 31 a 34 o de Marcos 14, 26 a 31. ¿Vamos? Dice, después del himno, ¿cuál himno? ¿Cuál himno? Porque dice el relato que después que estuvieran reunidos, dice, y después cantaron un himno, ¿cierto? Y después de haber cantado un himno, entonces salieron, ¿sí? ¿Nos ubicamos? Ok. Después del himno, salieron, cruzaron por las calles apestadas y salieron por la puerta de la ciudad hacia el monte de las olivas, avanzando lentamente, engolfados cada uno de ellos en sus propios pensamientos, engolfados, ensimismados, elucubrando, pensando, cada uno de ellos estaban concentrados en su propio pensamiento, dice la sierva del Señor. Cuando empezaban a descender hacia el monte, Jesús dijo en un tono de la más profunda tristeza: todos vosotros seréis escandalizados en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Si le vuelvo a citar la Escritura. ¿Ok? Ahora, los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro y recordaron cómo en la sinagoga de Capernaum, cuando Cristo habló de sí mismo como del pan de vida, muchos se habían ofendido y se habían apartado de él. Pero los 12 no se habían mostrado infieles. Pedro, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el Salvador había dicho: no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo. Y más adelante dice la sierva del Señor: esta vez se oyó la voz de Pedro que protestaba vehementemente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. En el aposento alto había de
declarado: mi alma pondré por ti. Y Jesús le había advertido que esa misma noche le negaría a su Salvador. Ahora Cristo le repite la advertencia: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Pero Pedro, con mayor porfía, decía: si me fuere menester morir contigo, no te negaré. ¿Qué les parece esta palabra? ¿Qué convencimiento? ¿Qué sinceridad la de Pedro? Estoy hablando sin ironía y sin sarcasmo. Estaba siendo sumamente sincero. También todos decían lo mismo. Es decir, no solo Pedro decía: no te voy a negar, Señor, sino que también los 11 restantes, los 10, perdón, porque Judas ya se había ido a entregar a Maestro, ¿cierto? Los 11 decían lo mismo: no te vamos a dejar, vamos a estar contigo, vamos a estar unidos como siempre lo hemos estado. Pero herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Y cuando Jesús fue clavado en la cruz, hermanos, viene lo que se conoce como la dispersación. Y todos los discípulos fueron dispersados, ciertamente. Y aquello que el enemigo pensaba usar a su favor fue también utilizado por el Señor para predicar el Evangelio en cada uno de los lugares donde los discípulos fue posteriormente. Pero ¿sabían ustedes que antes de ello muchos de los discípulos, si no todos, volvieron a su misma actividad? Volvieron otra vez a la red, volvieron a la mesa. Parecía que se habían quedado sin esperanza. Parecía que todo aquel cuento maravilloso que habían vivido con Jesús al momento de su muerte hubiese sido un desperdicio. Y era entendible. Si usted lo analiza humanamente, porque no podemos despojarnos de esa naturaleza, estaban llenos de dolor, estaban llenos de tristeza, estaban compungidos, estaban contrariados, estaban confundidos, ¿sí? Creían ellos que Jesús había venido a instituir un reino donde ciertamente la madre de 2 de ellos interviene luego ante Jesús y le dice: mira, Maestro, si es posible, para que a uno coloque a tu derecha y a otro coloque a tu izquierda. Poco más que a uno le dé ese ministerio del interior y a otro le dé el ministerio de defensa. ¿Cierto? No sabían de qué estaban hablando. Es posible que todavía no sepamos bien de qué estamos hablando. Dos párrafos y termino, hermanos. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel de la muerte, cada palabra suya era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Dos párrafos y termino. Este es uno. Y lo voy a repetir. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel de la muerte, cada palabra suya era sincera, pero Pedro no se conocía a sí mismo. Es decir, que Pedro estaba sinceramente perdido. Y lo mismo puede ocurrirle a usted o a mí. Estar sinceramente perdidos. Porque la sinceridad no necesariamente está ligada o correlacionada a la verdad. Pedro era sincero, pero estaba equivocado. Así como el joven rico, recuerda, cuando va donde Jesús: Maestro bueno, quiero seguir, quiero ir itinerante contigo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y
Y el Señor Jesús le dice, mira, acepto la ley, ¿sabes? Sí. Y ciertamente conocía la ley desde pequeño y la había guardado. Entonces una cosa te falta. Ustedes saben el resto de la historia, no es el tema de hoy. Pero lo que sí quiero fortalecer es lo que señalan los eruditos y que también lo menciona la sierva del Señor. Respecto al joven rico, dice que el joven rico en su acerto, es decir, en su aseveración, era sincero, pero estaba equivocado de corazón. Que él creía una cosa, él creía que había guardado la ley y que era merecedor de muchas cosas. Así como Pedro creía sinceramente que podía dar hasta la vida por su maestro, porque estaba dispuesto, porque amaba tanto al maestro, que estaba dispuesto a dar su vida por él. Pero que cuando vio la espada de Herodes, cuando vio el peligro, su naturaleza humana experimentó muchas emociones y sentimientos propios de nosotros: temor, miedo, confusión. Siendo sincero, miren la otra cita que por tiempo solamente voy a compartir, y que es prácticamente la cita clave en el contexto del tema bíblico de esa noche. Ocultos, está hablando la sierva del Señor, ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. ¿Qué es lo que estaba oculto? ¿Y dónde estaba oculto ese algo o ese conjunto de algo? Ocultos en el corazón. Y bueno, nosotros sabemos que cuando la Biblia habla del corazón se refiere a qué cosa. A la mente, no a este músculo, al músculo, ¿cierto? A este órgano que me hace, no, habla de la mente. Y dice que ocultos en el corazón se hallaban las razones, parafraseando, por las cuales Pedro había actuado de esa manera. Y que ocultos en nuestro corazón, sin duda alguna, hay algunos elementos que pueden hacer, queridos amigos, que nosotros perdamos la salvación. No nos confundamos, somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es una cosa. Eso es un hecho irrefutable e invariable. Pero usted sabe que nosotros tenemos una obligación, y es mantener ese regalo que Dios nos ha dado, que nos dio por gracia, esa salvación, mantenerla y validarla cada día. Y por eso Pablo solía mencionar cada día bueno. Por eso solía repetir esta otra frase: cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo no vaya a ser avergonzado. Ahora, ¿cuáles serán esos elementos que pueden estar ocultos en nuestro corazón? Que pueden, digo, es una posibilidad. Yo estoy un tanto interesado y preocupado porque estoy haciendo un examen personal. Pero ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué tal si revisamos 1 Corintios? Si vamos al libro 1 Corintios, capítulo 10, verso 12 al 14. Dice la palabra del Señor, verso 12 del capítulo 10 del 1 de Corintios.
Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire la primera declaración que el Señor nos hace. Mire la primera recomendación que el Señor nos hace esta noche. De nuevo, por supuesto, ya la conocíamos. No os ha tomado tentación si no sea humana. Aquí encontramos esta maravillosa promesa del Señor, que no va a permitir que ninguna tentación, ninguna prueba sea más grande que lo que nosotros podamos resistir, y que además ser juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Amén. Ahora, en el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Pero yo a veces me pongo a pensar, pero ¿por qué Pablo nos habla de la idolatría si ya nosotros salimos de la idolatría, ¿cierto? Ya nosotros no. Aquellas cosas en las cuales estábamos equivocados, errados, porque no conocíamos, porque no teníamos la luz, ya el Señor vino. Digo, yo soy la luz del mundo, y no nuestras vidas, ¿cierto? Y permitió que las cadenas fuesen rotas. Pero en el libro de Colosenses, allí más adelantito, Colosenses el verso 5, Colosenses capítulo 3, dice el verso 5, haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Entonces no estaba tan confundido Pablo cuando en 1 Corintios nos dice que huyamos de la idolatría. Y en Colosenses nos amplía y nos dice, coloca la avaricia al mismo nivel de la idolatría. ¿Está claro? ¿No? ¿Están mirando su Biblia? Ahora, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual se va renovando el conocimiento conforme a la imagen que lo creó. Y queridos hermanos, el mensaje de esta noche nos está haciendo una invitación muy clara hasta donde yo puedo ver y muy profunda. Y nos está diciendo de que no estaría de más que cada uno de nosotros reflexionase un poco para que mirásemos algunos elementos que suelen estar ocultos en nuestra mente, y que esos elementos que suelen estar ocultos en nuestra mente nos pueden robar la salvación. Pablo nos amplía un poco más cuáles son algunos de esos elementos ocultos. Cada uno de nosotros, al mirarse con humildad, con honestidad hacia adentro, podrá darse cuenta si posiblemente hubiese o hay algún elemento oculto que quizá pueda impedir
que el Señor se acerque a nosotros confiadamente. Que el Señor realmente nos tome entre sus brazos y que ya no veamos nuestras huellas, porque sencillamente el Señor nos lleva cargados en sus brazos. Que quizás no estaría de más revisar nuestras vidas, nuestros corazones, para ver qué elementos pudiese haber allí, contrastándolo con lo que dice 1 Corintios, con lo que dice Colosenses. ¿Qué elementos pudiese haber en mi vida de que yo, creyendo que voy camino al cielo, quizá esté estancado en alguna de las estaciones rumbo a él? Yo creo que hay una oración que todos nosotros debiéramos realizar. Y es una oración que, si se hace con humildad y honestidad, el Señor la va a responder. Y en esa oración, qué bueno pedir al Señor: Señor, sálvame. Ya que estamos hablando de la salvación, sálvame de mí mismo. Sálvame, Señor, de mí mismo, porque muchas veces nosotros mismos podemos ser la mayor talanquera, la mayor barrera para impedir acercarnos al Señor, para crecer en el Señor, para avanzar en gracia, para cada día dar un paso firme y sólido. Ayúdame a vencer mi yo, ese yo que hizo que Pedro primero negase al Señor, porque, siendo sincero, creyó que podía hacer con sus fuerzas, con su experiencia, con sus muchos años militando en la iglesia, cosas que únicamente se pueden lograr estando en comunión con el Altísimo. Amén. Porque creyó que podría evitar que una profecía de Dios, que Jesús estaba enunciando en ese instante, y que ellos iban a ser dispersados, que él sencillamente podía incluso hablar por los demás, porque él dijo: no solamente yo, Señor, voy a morir por ti, yo soy capaz de morir por ti, sino que yo, contrario a ellos, y colocó a ellos, sus compañeros, por debajo de él. Eso hace el ego, eso hace la idolatría. En el texto que ya leímos anteriormente, en el cual se amplía Mateo 26, 31 al 34, ¿cierto? Esa falsa fuerza que podemos tener. Ahora, yo quisiera no terminar sin hablar de una situación que posiblemente nos toque vivir: la ley dominical. Cuando la ley dominical sea firmada civil, políticamente, y que ya está firmada en muchos estados de los Estados Unidos, por donde proféticamente sabemos que va a salir la ley dominical, ¿cierto? Que no va a salir por Roma, sino que va a salir por Estados Unidos. Eso lo sabemos perfectamente. Y en varios de los estados de Estados Unidos, porque Estados Unidos se compone por estados, así como Colombia está compuesta por departamentos, para hacer entender, quizá sin necesidad, ustedes lo comprenden.